En este periodo de contingencia y de cuarentena, muchas personas han empezado a experimentar síntomas de alteración del sueño, de comida, de incertidumbre, sentimiento de culpa o algo que no los permite estar cómodos. Lamentablemente, este sentimiento lo viven muchas personas a diario y en una gran parte de la población en todo tipo de edades. Este problema se llama ansiedad y por eso es que me gustaría hablar de él, cuáles son sus síntomas y signos, sus clasificaciones, para que a través del entendimiento de la enfermedad sepas que pueden haber otras formas de vivir y puedas pedir ayuda. Hola, bienvenidos a tu canal de salud mental. Les habla Psicofera. La palabra ansiedad proviene del vocablo anxietas del latín, que se refiere a un estado de conmoción, preocupación, intranquilidad y angustia sobre alguna situación. Es un estado de activación intensa psicofisiológico que va de todo el sistema central hacia el cuerpo. Esto va de acuerdo a una actividad que requiere un esfuerzo sostenido e intenso que nos sirve para hacer frente a una situación de amenaza o peligro en un momento presente o futuro, de acuerdo con la teoría psicosocial, donde también se toman en cuenta los factores internos y externos y el momento pasado, presente y futuro. La ansiedad en sí no es mala. De hecho, digamos que para términos de estudios la podríamos dividir en dos. En lo que sería la ansiedad sana, que es aquella que nos permite sobrevivir a través de esos miedos que son dados por la observación, la experiencia o los desarrollados con la evolución en la humanidad, como por ejemplo el miedo a ciertos insectos o ciertas especies que nos pueden hacer daño. Y está la ansiedad patológica, que ya se refiere a situaciones que no permiten que hagamos nuestra vida de manera bien cotidiana y que generan un sentimiento de no felicidad y de incomodidad en las personas y que pueden manifestarse a través de las fobias, de las obsesiones y de las manías, y que se dan a un objeto específico o hacia algo como más general. Cálmate, esa ansiedad es mental nomás. Tienes razón, es un milagro, estoy curada. Dentro de uno de los artículos que leí se hablaba de una teoría de las neuronas del miedo o neuronas miedosas, que son esas neuronas que tenían que ver con la identificación de las situaciones de amenaza que ponían en peligro al individuo. Esto se hizo en un experimento con ratas, y se hablaba de que existía como una especie de democracia, donde digamos que entre las neuronas votaban si era una situación que generaba realmente una amenaza y empezabas a sentir miedo o ansiedad. Y si no, pues ibas tranquilo de la vida, ¿no? A estas ratas se les condicionó con un sonido en específico que cada que lo empezaban a escuchar se empezaba una descarga eléctrica y que por lo tanto cada que lo volvían a escuchar empezaban a sentir miedo o ansiedad. El problema estuvo cuando empezaban a poner un sonido muy parecido o muy alto y que no permitía diferenciar entre si era el sonido que daba un verdadero peligro o si era otro normal. Entonces las neuronas como que decían no me arriesgo y ponían los niveles de ansiedad que pondrían normalmente en una situación de peligro. En pocas palabras, digamos que ya no sabían diferenciar entre una situación que era verdaderamente peligrosa y una situación en la cual no iba a ocurrir absolutamente nada. No hay como tal una teoría al 100% comprobada, o al menos por lo que yo pude investigar dentro de los artículos científicos que yo revisé. Si alguien tiene alguna respuesta más exacta, se le agradecería que me la dejara en los comentarios, sobre una explicación al 100 de la ansiedad. La teoría psicosocial que mencioné antes se toma muy en cuenta porque cuando se habla de una enfermedad mental se tienen que tomar todos los factores, o sea, no nada más la composición química del cerebro, sino también dónde vive, con quiénes vive, o sea, los factores ambientales y los factores internos o de su historia de vida, para saber, como en algún momento les dije, cuál es el tratamiento más adecuado para esta persona, cómo se va a llevar a cabo y pues más que nada cómo se le va a ayudar, ¿no? No obstante, me interesó que también viéramos la parte química y cerebral anatómica
para darnos una idea de cuáles son las sustancias que de alguna manera fallan en la ansiedad, que se produzcan en más o menor medida, y el por qué es necesario que nosotros tomemos ciertos medicamentos y cómo es que estos medicamentos, que se supone que en algún momento fueron nada más para depresión, son usados también con las personas que tienen ansiedad. Spoiler alert, la ansiedad tiene una muy alta comorbilidad con la depresión. Varias zonas del cerebro son claves en la producción del miedo y la ansiedad, en especial la amígdala y el hipocampo. La amígdala se encarga de alertar al resto del cerebro de posibles amenazas y de activar una respuesta de miedo o ansiedad. El hipocampo, fundamental para la consolidación de la memoria y el aprendizaje, se encarga de almacenar los sucesos peligrosos en forma de recuerdos. Se sabe además que la hiperactividad de la amígdala lleva al desarrollo de los miedos fóbicos. Ahora, la explicación de estos dos mecanismos cerebrales no serviría para dar la definición de por qué yo les hablaba de un momento pasado y les hablaba de experiencia. Entonces, cuando nosotros aprendemos por medio de esta experiencia a temerle a algún estímulo en específico, que ya sea estímulo dicho, un sonido, un animal, una persona, un olor, lo que sea, que en algún momento nos presentó una situación de amenaza, cuando se vuelva a presentar va a volver a generar la misma respuesta. Estoy harta que sean tan cochinos, que no me ayuden en la casa, sobre todo tú. ¡Ay, tienes a su like! No te estás alegando, muchacho, mendigo, hijo de... Yo les hablaba de neurotransmisores también, y primero tengo que explicarles más o menos qué es para las personas que no saben y que entiendan también por qué es importante hablar de ellos. Los neurotransmisores son los mensajes en moléculas bioquímicas que permiten el paso de la información de una neurona a otra. Las neuronas están conectadas más o menos así, o sea, existe un espacio entre ellos y lanzan estas moléculas que son atrapadas por la otra neurona, donde les digo que contiene la información sobre, digamos, las instrucciones a través de ciertos procesos entre ciertas conexiones de neuronas sobre qué es lo que se va a hacer, sobre qué es lo que se va a sentir, cómo se va a percibir, etc. Yo les decía en el primer video que la psiquiatría se encarga de ver las enfermedades desde la producción de estos neurotransmisores y que les preocupa mucho qué tanto están por arriba de o por abajo de la norma, ya que esto va a causar un estrago en sí en la persona. Y ya explicado esto, les voy a mencionar cuáles son los neurotransmisores que importan dentro de la ansiedad y por qué la ansiedad tiene tan alta comorbilidad con la depresión. Los neurotransmisores involucrados en la ansiedad sería la serotonina, que es un neurotransmisor que influye en la inhibición y control de la ira, de los cambios de humor, entre algunas otras cosas. Es el responsable de relajar la mente, el cuerpo y se considera como un calmante cerebral natural. La noradrenalina o noradrenalina regula los patrones del sueño y si tenemos bajo el nivel del neurotransmisor podemos encontrarnos con falta de motivación o insatisfacción sexual, entre otras. La ansiedad y los neurotransmisores tienen mucho que ver. La dopamina es otro neurotransmisor que colabora en las funciones relacionadas con el sueño, movimiento, memoria o comportamiento. Es por eso que ciertas personas con ansiedad batallan mucho para acordarse si cerraron la puerta o para poder conciliar su sueño. Las endocrinas, también conocidas como hormona de la felicidad, que además de tener función de inhibir la transmisión del dolor en nuestro cerebro, reducen los niveles de ansiedad y elevan la sensación de bienestar que tenemos en ocasiones. Despierto. Hoy es un día más en el que lucho esta batalla, en la que me digo a mí misma que puedo hacerlo, que debo hacerlo, pero no. Vivo con una preocupación persistente y excesiva por todo. Esto me está robando el alma. Me levanto. Me cuesta mucho hacer las actividades diarias, desde preparar un café hasta salir de casa. A veces, por suerte, puedo tener noches en donde puedo tranquilizarme y dejar de pensar en lo que vivo, en lo que no y en lo que pienso que pasará.
Vivo con miedo, cansada todo el tiempo, con problemas de concentración y dificultad para dormir. Me aterra lo que otros piensen de mí, pero hoy ya no puedo más. Necesito ayuda. Ciertas situaciones que, como les dije, empiezan a ser tan cotidianas que no se detectan como una señal de alarma ante una situación que no está bien. Por lo tanto, te voy a dejar los signos y síntomas que deberías de tomar en cuenta para saber que no estás viviendo una vida al 100% placentera, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es la preocupación excesiva por situaciones que no deberían de preocuparte. Por ejemplo, el hecho de preocuparte demasiado por la escuela, a pesar de que vayas bien y que te lleves bien con tus compañeros. O sea, que hay una situación estable y que no tendrías por qué preocuparte en exceso sobre esa situación. La otra son escenarios irreales, es decir, empiezas a pensar cosas que no tendrían por qué pasar. El hecho de que tú piensas de que tu mamá se va a morir nada más porque salió de la casa, sin ningún fundamento, digamos, al 100% racional que afirme eso que tú estás pensando. La otra es el insomnio o el mal sueño, por estar dando vueltas en la cabeza una y otra vez una situación no puedas dormir. La fatiga, precisamente por lo mismo, irritabilidad, dolor de cabeza, dolor muscular y tensión muscular, principalmente en los hombros, en el cuello y en la espalda. Tensión en la mandíbula por estar como en un constante apretando la boca por estar preocupados. Hay también mucha micción en las dos situaciones y no te puedes relajar. Simple y sencillamente, por más que te digan haz yoga, ponte a meditar, tienes esa incapacidad de relajamiento. Entonces, por favor, yo sé que lo hacen de mucho corazón y que es lo que a ustedes les funciona, pero una persona con ansiedad, no por decirle, es que todo está en tu mente, relájate, se va a relajar. Porque como vieron, hay ciertas composiciones químicas y ya hay una situación más grave, incluso cognitiva y emocional, de un pensamiento irracional que en otro video explicaré de qué es, que no le permite acomodarse al 100 ante una situación que no debería de ser tan grave. ¡En salsa! Oye, Martín, cálmate. No me digas que me calme, cara de pony. ¿Me dijo pony? Repertorio sobre cómo se representa la enfermedad y que principalmente están dadas en el CIE-10 y en el DSM-5 y que sirven más que nada como para ver un tratamiento terapéutico más específico o farmacológico, no tanto como para darle una etiqueta al paciente. Pero bueno, estos se dividen: uno, en las crisis de ansiedad con agorafobia, que significa el miedo a los lugares abiertos. Dos, las crisis sin agorafobia, la agorafobia sin crisis de ansiedad. Después está la fobia específica, que es, como les dije, es a un estímulo muy particular, por ejemplo, la aracnofobia o la claustrofobia. Luego está la fobia social, donde la persona no puede tolerar estar frente a un público o estar como con muchas personas. También está el trastorno obsesivo compulsivo, que son estas personas que son como que tienen rituales que no pueden dejar y que les causan molestias en su vida, pero que de alguna manera dicen que sirven para bajar la ansiedad. Está también el trastorno de estrés postraumático, que es lo que ocurre después de una situación muy fuerte, por ejemplo un huracán, una balacera, un ataque terrorista, etc. Está también la ansiedad dada por una enfermedad médica, por un medicamento, una droga, y la ansiedad no específica.
y la ansiedad generalizada, que al contrario de la de la fobia específica, no tiene como un punto específico, no tiene como un punto de referencia, sino que son como varios factores. Como les dije, funciona más como para el tratamiento. Y aquí me gustaría agregar que cuando hablen de una fobia, o incluso cuando digan que están tristes, y en vez de decir que están tristes dicen, es que tengo depresión, creo que ese ha sido el problema de por qué no se empiezan a tomar tan en serio las enfermedades mentales y por qué tanta gente no quiere decir que tiene esos problemas. Porque una fobia no es un miedo, o sea, un miedo es algo que toleras, de alguna forma, o sea, sí te da miedo, te causa cierta incertidumbre, pero lo toleras. La fobia te hace un sentimiento muy similar, por ejemplo, el de un paro cardíaco, muy similar a estar sudando, estar muy muy mal, o sea, de verdad no toleras ese sentimiento. Y bueno, yo les digo, si no quieren medicamento, no anden diciendo algo que es fobia cuando es miedo. Ahora, ¿a quién puede afectar la enfermedad? Hay mayor incidencia en mujeres que en hombres, pero esto no significa que sea una enfermedad únicamente en mujeres o de un género en específico. Se habla que principalmente se da entre las edades de los 14 y los 45 años y que 1.4% de los mexicanos por lo menos reportaron a lo largo de toda su vida haber pasado por una crisis de ansiedad o por la enfermedad en sí de la ansiedad. Es algo que se presenta más en niños y que sin embargo hay mayor número de hospitalización en personas mayores de 65 años o a partir de los 65 años y que está dejando a más de 2.600 millones de personas incapacitadas por esta enfermedad en el mundo y que, como les dije, tiene una muy alta comorbilidad, o sea, muchísimo, casi siempre. Yo he escuchado a muchos psiquiatras que dicen que cuando hay depresión hay ansiedad y cuando hay ansiedad hay depresión. Entonces es una situación que todavía lo complica muchísimo más, pero que no es irremediable, o sea, se puede remediar, puede existir un buen tratamiento para esto. Y que por lo tanto debemos de empezar a identificarlo y debemos de empezar a saber cómo tratarlo, porque incluso muchas de estas hospitalizaciones que se realizan a las personas son confundidas con paros cardíacos, porque la sintomatología es muy similar. Ojo, no te estoy diciendo que si empiezas a sentir un hormigueo o algo que no es normal, no vayas a urgencias. Claro que sí, primero es tu salud física. Pero sí tienes que saber a qué grado de normalización ha llegado la ansiedad, que empieza a ser ya confundida con una enfermedad física y que no debería ser así. Que no deberíamos de tener algo tan normalizado al grado de que tengamos que ir al hospital pensando que es otra cosa. Sometimes you need to take responsibility for your own happiness. You don't think that's a little selfish? I don't know what to tell you. I'm happy for the first time in my life, and I'm not going to feel bad about it. It takes a long time to realize how truly miserable you are, and even longer to see that it doesn't have to be that way. Para el tratamiento de la ansiedad existen dos respuestas, no es una, es otra, son las dos, y que les voy a hablar aquí. La primera tiene que ver con el uso de los psicofármacos, que son los que recomienda el psiquiatra para nivelar los neurotransmisores, como les había dicho. Y existen dos, el de segunda mano y el de primera mano, el de segunda elección o primera elección. Yo se los voy a explicar de manera simple, pero pues ahora sí que esto pueden preguntárselo a un psiquiatra que está muchísimo más certificado y con muchísimos más conocimientos que yo. Los de segunda mano se diría que, los fármacos se dividen principalmente por su duración, por su intensidad, y los de segunda mano tienen que ver más como con ciertas, que hay como mayores síntomas secundarios y que existe una mayor probabilidad de dependencia. Luego están los inhibidores de serotonina, que son los de primera mano, que no tienen dependencia más bien, o no tanta, ni tantos efectos secundarios y que funcionan para un largo plazo. Ahora, como les dije, estos términos los va a explicar mejor un psiquiatra, pero aún así yo les tengo que decir que lo que les recomienda el psiquiatra
de acuerdo a su ética, yo suponiendo que todos los psiquiatras son éticos, no me he topado con uno que no, les va a recomendar el mejor medicamento para ustedes. Entonces, estas situaciones de los efectos secundarios y cosas así, ellos se los van a explicar mejor de acuerdo a las dudas que ustedes tengan. Yo nada más se los informo. Pero si ustedes siguen el tratamiento al pie de la letra y siguen las indicaciones que el psiquiatra les da, porque, como les dije, él se formó para poder darles eso, no van a tener mayor problema. O sea, va a ser una situación que van a poder controlar. La otra son las técnicas de psicoterapia y de biorretroalimentación. Dentro de la terapia existen algo que se les llama corrientes terapéuticas, que son como diferentes escuelas de pensamiento para dar una explicación al comportamiento y a las conductas que suceden en la persona. Una de ellas es la cognitivo-conductual, que la verdad tiene mayor probabilidad de una curación a menor plazo, a través de diferentes técnicas de respiración, o por ejemplo la técnica de exposición, que es irte poniendo poco a poco ante el estímulo que no te permite hacer tu vida, para que después puedas regresar de manera cotidiana a ella. Pero no estoy en contra de ningún tipo de corriente terapéutica, creo que todos son buenas corrientes, y como te dije antes, donde tú te sientes cómodo, donde tú sientes que estás avanzando, es el lugar para poder ir y poder tratar tu problema. Ahora, sí existe una evidencia científica de que con mayor apoyo del psicofármaco y de la psicoterapia la persona va a salir adelante. Como dije antes, no puedes tener una cosa y no tener la otra. O sea, creo que si lo expliqué en algún video, es como traer muletas. No vas a poder avanzar si nada más traes una, o no de la misma forma que si trajeras las dos. Entonces es importante que vayas a psicoterapia a la par de que vayas con el psiquiatra, porque existe una reestructuración cognitiva y emocional en la psicoterapia que te va a permitir avanzar y que dentro del medicamento te ayuda a mitigar los síntomas para que puedas tener esa reestructuración. Entonces, como siempre yo les digo, no le tengan miedo a ir a terapia, la verdad es una experiencia muy padre. Y bueno chicos, esto será todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video, que les haya funcionado de alguna manera, que les sea informativo. Ya saben que cualquier cosita me lo dejan en la caja de comentarios. El siguiente video que voy a hacer va a ser sobre pensamientos irracionales y sobre técnicas de respiración que les pueden ayudar cuando empiecen a sentir una situación de crisis, o simplemente para relajarse y desconectar un poco la mente. También les voy a tratar de dejar ciertas aplicaciones que funcionan mucho para la meditación, que les pueden ayudar, personas más capacitadas. Y pues nada, cualquier sugerencia, crítica, comentario, saben constructiva que estoy. Y gracias por ver su canal. Nos vemos hasta la siguiente semana, o la siguiente vez.